Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, Modificaciones en el Registro de Bienes Inmuebles en el módulo Patrimonio de SIGAMEF. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Inés Rivera López, especialista de cartera inmobiliaria de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Ella nos va a desarrollar el tema Modificaciones en el Registro de Bienes Inmuebles en el módulo patrimonial del SIGA-MEF. Adelante, Inés. Muy buenos días a todos ustedes. Es grato para mí compartir esta mañana con esta exposición que enfoca el tema sobre las modificaciones que se han incorporado en el módulo de patrimonio del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, el SIGAMEF. Soy la arquitecta Inés Rivera y vamos a empezar con esta exposición. Adelante. El objetivo de la exposición, como les menciono, es dar a conocer el uso del submódulo inmuebles del módulo patrimonio del SIGAMEF como herramienta para el registro y control de los bienes inmuebles del Estado y las modificaciones incorporadas en esta última versión. Adelante, por favor. El contenido de la presentación se ha armado en 6 temas. El marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, las definiciones respecto a los bienes del Estado en general. Entramos a detallar el submódulo inmuebles del módulo patrimonio del SIGAMEF. Precisaremos las funcionalidades incorporadas en el submódulo inmuebles. Verificaremos todos los detalles para hacer el registro de inmuebles y también en los registros de los actos de administración y otros. Siguiente, por favor. El marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento se sostiene sobre el Decreto Legislativo número 1439. Este decreto legislativo se desarrolló posteriormente el reglamento, también promulgado por un decreto supremo número 217-2019-EF. La Dirección General de Abastecimiento es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual mantiene coordinación e integración con los demás sistemas conformantes del Sistema de Administración Financiera del sector público. Se constituye como la máxima autoridad técnica normativa en materia de abastecimiento. En su ámbito está regular la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles. Para ello, en el transcurso de estos años, se han dictado 2 directivas. La directiva número 0002-2021-EF/54.01, que es la directiva que regula los actos de administración y disposición final de bienes inmuebles, y la directiva número 0003-2021-EF/54.01, denominada Disposiciones previas al arrendamiento de bienes inmuebles por parte de los ministerios, organismos públicos, programas y proyectos especiales. La Dirección General de Abastecimiento, como ente rector, emite opinión vinculante en la materia, absuelve consultas y asesora a las entidades sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento. Está dentro de sus labores también programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las actividades que componen el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y principalmente también difundir la normatividad sobre estos temas. Siguiente, por favor. En el reglamento del Decreto Legislativo número 1439, tenemos una sección que se denomina Sistemas de Gestión Administrativa. Entonces, ahí debemos reconocer 2 siglas. Uno es el SIGA-MEF, que significa Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas. Otra sigla es SIGA, que significa Sistema Informático de Gestión Administrativa del Sistema Nacional de Abastecimiento.
De acuerdo a la segunda disposición complementaria transitoria del citado reglamento, las entidades que usan el SIGAMEF mantienen dicho aplicativo hasta su migración al SIGA. El SIGA viene a ser la plataforma que va a desarrollarse, está en proceso de implementación y sobre la cual se va a desarrollar todo lo que es la cadena de abastecimiento del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, las entidades que usan aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa coordinarán con la DGA sobre su interoperabilidad con el SIGAMEF y con el SIGA, de acuerdo a la correspondencia. Las entidades que no cuenten con ningún aplicativo informático de gestión administrativa usan el SIGAMEF conforme disponga la DGA hasta su migración al SIGA. Siguiente, por favor. En la directiva número 002-2021-EF/54.01, que es la directiva que regula los actos de administración y disposición final de bienes inmuebles, se señala en el artículo 15 y en el artículo 30 respecto a la entrega del bien inmueble. Una vez que se han desarrollado los actos de administración o de disposición, los bienes inmuebles son entregados a las entidades a través de la suscripción del acta de entrega-recepción, de acuerdo al anexo 1 de la citada directiva. Siguiente, por favor. En la directiva citada, el objetivo es regular los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles privados, así como la disposición final de bienes inmuebles de titularidad del Estado o de las entidades públicas para su adecuada gestión en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. En el cuadro podemos ver entonces los 3 rubros de actos. Actos de adquisición, entre ellos tenemos la donación y la dación en pago, enfocado a obtener predios y o bienes inmuebles del sector privado, a través de la donación o a través de una dación en pago, lo cual no implica la erogación de fondos públicos. En los actos de administración tenemos la afectación en uso y la demolición. Son aquellos actos a favor de una entidad pública que no implica el traslado de la propiedad del bien inmueble. En el acto de disposición tenemos la transferencia y permuta. Y estos actos son aquellos que están a favor de una entidad pública, pero implica el traslado de la propiedad. Siguiente, por favor. En esta segunda sección vamos a hacer las definiciones respecto a los bienes del Estado en general. Entonces, los bienes del Estado, en esta primera lámina podemos ver un primer rubro que es el predio estatal. El predio estatal es una superficie cerrada por un polígono que comprende el suelo, subsuelo y sobresuelo, bajo titularidad del Estado o una entidad conformante del Sistema Nacional de Bienes Estatales, cuyo ente rector es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Estos predios pueden estar constituidos por terrenos, áreas de playas, islas y otros de dominio público y de dominio privado. También incluye a los terrenos estatales con edificaciones construidas por particulares para fines privados. Estos no forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. El bien inmueble. El bien inmueble está regulado en el reglamento del Decreto Legislativo número 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y ahí se denomina que el bien inmueble son aquellas edificaciones bajo administración de las entidades, independientemente del título jurídico en virtud del cual la ejercen, incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidas y son destinadas al cumplimiento de sus fines, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, independientemente de su uso efectivo. Por ejemplo, podemos ver en las láminas, se trata de una sede administrativa, podría tratarse de una entidad educativa, de un centro de atención al ciudadano, de una dependencia policial, entre otros. Asimismo, cabe resaltar que las edificaciones a las que hace referencia también se señala en el literal H de la directiva 002, que una edificación está constituida por una obra de carácter permanente destinada al cumplimiento de los fines de las entidades públicas,
la cual incluye las instalaciones fijas y complementarias que forman parte de la edificación, así como también las edificaciones realizadas, las instalaciones, perdón, con elementos de drywall, superboard, vibrablock, entre otros similares. Siguiente, por favor. Otro rubro de bienes estatales es la infraestructura de servicios públicos. La infraestructura de servicios públicos, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, es el conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera. En las imágenes podemos ver ejemplos, por ejemplo, de infraestructura vial, infraestructura eléctrica, infraestructura de agua y saneamiento. De acuerdo a la segunda disposición complementaria final de la Directiva 002-2021-EF/54.01, la infraestructura de servicios públicos no se considera bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y se regula por la normativa de la materia. Siguiente, por favor. Otro grupo de bienes del Estado son los espacios públicos. Los espacios públicos definidos en la ley número 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, señalan como zonas de recreación pública activa o pasiva. Entre esos se encuentran las calles, las playas del litoral, las plazas, parques, áreas verdes, complejos deportivos, áreas de protección, así como todas aquellas que son definidas como tales de acuerdo a la citada normativa. De acuerdo a nuestra segunda disposición complementaria final de la Directiva 002, tampoco se encuentran dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Otro grupo de bienes viene dado por disposiciones específicas que son otorgadas a determinadas entidades para la administración de bienes. Por ejemplo, tenemos los inmuebles incautados y decomisados, que se encuentran bajo la esfera de administración del Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI, en atención a las funciones conferidas por su norma de creación, el Decreto Legislativo número 1373 y normas complementarias. A estos inmuebles tampoco no les son aplicables los actos de disposición final regulados para los bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional. Siguiente, por favor. En el tercer módulo vamos a ver ya el detalle del submódulo inmuebles del módulo patrimonio del SIGAMEF. El módulo patrimonio del SIGAMEF se constituye como una herramienta que contribuye con la gestión del control de los procesos de patrimonio. Permite el registro y el seguimiento de los bienes del Estado. En este submódulo inmuebles se realizará el registro y control de los bienes a nivel de unidad de activo y componente. En el transcurso de la incorporación de inmuebles se pueden adicionar toda la secuencia del inmueble, así como los actos de administración en torno al mismo. Este módulo de inmuebles consta de 4 secciones: registro de inmuebles, actos de administración y otros, inventario físico y importación de inmuebles. Siguiente, por favor. El SIGAMEF permite el registro de inmuebles en su concepto general, en su concepto amplio, el cual incluye a los predios, a los bienes inmuebles e infraestructuras. En el caso de los dos últimos, incluye el terreno sobre el cual se ha edificado. Y estos registros se encuentran asociados a las cuentas contables señaladas en el Plan Contable Gubernamental, emitido por la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF. Estas cuentas contables agrupadas tenemos estos 4 rubros. Las cuentas contables de activos no producidos, entre los cuales se encuentran las tierras, los terrenos y los activos de su suelo, como son las minas, las canteras. Los edificios residenciales incluyen las cuentas contables referidas a costos de viviendas, edificios y otros similares destinados para que sus instalaciones sean utilizadas como residencia personal del personal de las entidades públicas.
Tenemos otro grupo de cuentas que son edificios no residenciales, que comprende las cuentas de costo de edificios o unidades no residenciales destinados al funcionamiento u operación de las entidades públicas. Y un cuarto rubro de cuentas contables son las de estructuras, cuyos costos están destinados a la creación y ampliación de la infraestructura física necesaria para el desarrollo, mediante la realización de obras públicas que contribuyan a la formación bruta del capital. Siguiente, por favor. El SIGAMEF se sostiene sobre el marco normativo de la Dirección General de Contabilidad Pública. Así tenemos el texto ordenado de la Directiva número 005-2016-EF/51.01. Metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos. La definición de propiedad, planta y equipo es la siguiente. Son elementos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Y también tiene que definirse de que sea utilizado durante más de un periodo contable, mínimo un año. Estos elementos de propiedad, planta y equipo vienen a ser los activos que las entidades tienen bajo su control y se dividen en las siguientes clases. Propiedad, planta y equipo, clase, tenemos terrenos, edificios, maquinarias, infraestructuras, dentro de las cuales una subdivisión de redes eléctricas, infraestructura de carreteras, sistemas de abastecimiento de agua, redes de alcantarillado, comunicación, entre otras infraestructuras. También son activos de propiedad, planta y equipo las embarcaciones, las aeronaves, equipamiento militar, vehículos, mobiliario y útiles, equipamiento de oficina y pozos petroleros. Siguiente, por favor. Retomando el concepto del bien inmueble, que es el bien patrimonial dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento sobre el cual vamos a ejercer control, repasamos que el bien inmueble son aquellas edificaciones bajo administración de las entidades públicas, independientemente del título jurídico en virtud del cual ejercen dicha administración, destinadas para el cumplimiento de sus fines, tales como sedes institucionales, oficinas administrativas, archivos, talleres, laboratorios, almacenes, depósitos, entre otros. Dichos bienes inmuebles incluyen los terrenos sobre los cuales han sido construidas las edificaciones. Asimismo, forman parte del bien inmueble las áreas sin edificaciones que se encuentran dentro de su perímetro, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. En el gráfico podemos ver un área delimitada por un perímetro en el cual se observa un edificio y áreas libres que pueden tener fines diversos como área de esparcimiento, áreas de estacionamiento, áreas que propician la adecuada ventilación y tránsito entre las diversas edificaciones que puedan componer el bien inmueble. Siguiente, por favor. Entonces, en el submódulo inmuebles del módulo patrimonio, la definición o descripción de la construcción en su conjunto se denomina inmueble, porque ya le hemos explicado que este sistema se puede ingresar información tanto de predios, bienes inmuebles, infraestructuras, espacios públicos, entre otros, incluso los bienes inmuebles incautados. Entonces, por eso el término general es inmueble. Un inmueble se debe descomponer en unidades de activo. La unidad de activo son estos elementos como son el terreno, el edificio o las estructuras. Y cada unidad de activo se descompone a su vez en componentes. En el ejemplo podemos ver una sección que dice inmuebles. Ahí tenemos dos inmuebles. Un local principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
y el otro es otro local, el local Kennedy, también de la universidad. Son dos inmuebles diferentes. En el primer inmueble, si lo vamos a registrar, lo desagregamos en unidades de activo. Ahí tenemos en la segunda columna las unidades de activo de terreno, el edificio administrativo y un edificio de economía. Digamos que estas edificaciones son las que componen el local principal. Luego, si tomamos, por ejemplo, la unidad de activo edificio administrativo, este a su vez se descompone en componentes. Así podemos tener el componente edificio del piso 1 al 10. También podemos tener otro componente, por ejemplo, el ascensor. Estos componentes cada uno tiene su valor, tiene una vida útil diferenciada y por lo mismo también una tasa de depreciación particular para cada caso. Siguiente, por favor. En este punto, en esta sección 4, vamos a detallar a manera de resumen las funcionalidades que se han incorporado en estos últimos años en el submódulo inmuebles. Luego, en las siguientes láminas, vamos a poder ubicarlas en el desarrollo en donde se encuentran ubicadas. Pero las temáticas de las funcionalidades que se han incorporado son las siguientes. Primero, el ordenamiento del tipo de propiedad. Propiedad institucional y propiedad no institucional. Esta información se registra en la sección Datos del inmueble. Como segunda funcionalidad tenemos el registro de bienes incautados y los bienes asignados en uso temporal. A partir de las cuentas contables que desarrolló la Dirección General de Contabilidad Pública, se habilitaron las funcionalidades en el submódulo inmuebles, las cuales también se ubican en la sección Datos del inmueble. Como tercera acción, se incorporó la procedencia del bien como una precisión que va a influir en los tipos de ajustes posteriores sobre una unidad de activo. Así tenemos que se precisa la procedencia de la unidad de activo, que puede ser una expropiación, puede ser de procedencia sector público o de sector privado. Esto se ubica en la sección unidad de activo. Como cuarta funcionalidad tenemos la actualización del costo inicial por incremento de valor, aplicado a los terrenos que proceden de una expropiación. De acuerdo a la normativa de la materia, el valor de impuesto a la renta y gastos registrales notariales deben sumar al valor inicial para estos casos de terrenos de expropiación. Entonces, esta funcionalidad está habilitada en la sección Ajustes posteriores de la unidad de activo. Como quinta funcionalidad, tenemos la actualización del costo inicial por disminución de valor, aplicado a edificios y estructuras. La disminución de valor enfocada en estos rubros: deterioro por desastres naturales, liquidación por supervisión y por el causal de liquidación final de obra. Está ubicada también en la sección Ajustes posteriores de la unidad de activo. Siguiente, por favor. Como sexta funcionalidad está la actualización del costo inicial por incremento de valor, también aplicable a edificios y estructuras, también por las causales de liquidación por supervisión y liquidación final de obra, ubicada también en ajustes posteriores de la unidad de activo. Una séptima incorporación fue la visualización de los valores del bien, eso en la ventana principal de las unidades de activo. Como octava intervención, se incorporó de manera informativa en la sección Datos registrales la incorporación del valor del impuesto a la renta y gastos registrales. Esto a solicitud de diversas entidades que demandaban revelar ese gasto asociado. Si bien no suma al valor costo, es un gasto asociado al saneamiento, a la incorporación del bien. Como novena intervención, se incorporó una causal de baja denominada eliminación por error / actualización, ubicada en la sección baja de la unidad de activo.
Y una 10ª intervención fue la incorporación de reportes. Se incorporaron reportes, los cuales son imprimibles a través del formato PDF y también bajo descarga Excel, la relación de componentes valorizados, el reporte de actualización de valores de componentes y las unidades de activo dados de baja. El acceso a estos reportes es a través de la ventana principal del registro de inmuebles. Siguiente, por favor. Vamos ahora a ingresar al detalle de cómo hacemos el registro de inmuebles en el submódulo. Entonces, cuando ingresemos a la pestaña de inmuebles, como primera línea entramos a la sección Registro de inmuebles. Al aperturar esa sección, se nos abre un listado donde aparecerán todos los registros que ya hayamos realizado. Y en la sección superior hay una clave de búsqueda denominada estado con 3 opciones. Yo puedo buscar los inmuebles que están activos, puedo separar los inmuebles que están de baja o los que haya devuelto. Estos términos se utilizan de la siguiente manera. Los inmuebles cuyo estado es activo son inmuebles con acto de disposición final vigente a favor de una unidad ejecutora. Los inmuebles con estado de baja aplica para inmuebles de propiedad institucional que salen de su titularidad. Y los inmuebles cuyo estado es devuelto aplica para los bienes de propiedad no institucional que son administrados por la entidad o los asignados para uso temporal que son devueltos a su titular o al administrador. Siguiente, por favor. Entonces, si deseamos ingresar un nuevo bien inmueble, haremos clic derecho y aparecerá la ventana inferior que dice Insertar inmueble. Al aperturar esta entrada, se generarán 5 pestañas para completar la información. Estas 5 pestañas son Incorporación de datos del inmueble, la incorporación de las unidades de activo de ese bien inmueble, la incorporación de los datos registrales. Nos permite una 4ª ventana subir los documentos y también enunciar los seguros asociados a ese bien inmueble. Siguiente, por favor. En la sección Datos del inmueble se presentan estos 4 ámbitos. El primero, con la letra A, constituye la denominación del tipo de propiedad y el nombre específico del inmueble, que es la actividad que efectivamente se está realizando ahí. Este rubro de tipo de propiedad está vinculado con la sección B, que contiene la modalidad del inmueble y los fines de uso. A su vez, el tipo de propiedad que está en la línea A está vinculado estrechamente con la sección D, en la parte inferior, que se refiere al tipo de incorporación patrimonial. Ahí es donde se precisará el tipo de alta, la cual está vinculada, como menciono, al tipo de propiedad. Y en la sección C, en la parte central, es la información referente a la ubicación del bien inmueble, en donde se precisa el ubiceo detallado de distrito, provincia, departamento y país. Siguiente, por favor. Entonces, el tipo de propiedad, tenemos 2 tipos, propiedad institucional y propiedad no institucional. La propiedad institucional es cuando el inmueble es de titularidad de la entidad o lo ha adquirido mediante actos de disposición a través de una transferencia o una permuta o actos de adquisición, donación, una dación en pago. El caso de la propiedad no institucional es cuando el inmueble proviene de actos de administración, por ejemplo, la afectación en uso, o son asignados a una entidad en uso temporal, por ejemplo, el que recibe un bien incautado. En la sección de abajo podemos ver entonces que por cada tipo de propiedad le corresponde una modalidad del inmueble. Para el caso de propiedad institucional, las modalidades de inmueble están referidas a los siguientes usos. De uso de la entidad, propiedad institucional para propiedad de inversión,
Para obras, hay propiedad institucional clasificada como obras concluidas por transferir. Es propiedad institucional lo que está en cesión en uso, lo que está asignado por contratos de concesión, y también es propiedad institucional las que tengo bajo administración funcional. El término administración funcional bien, está referido a que son bienes de titularidad de la entidad, pero que no los está utilizando. Los tiene en reserva para un futuro proyecto. Entonces, mientras no lo utiliza, ese bien se constituye en una cuenta contable denominada administración funcional. Para el caso de la propiedad no institucional, aplican dos modalidades de inmueble: propiedad no institucional de uso de la entidad y propiedad no institucional incautada. Siguiente, por favor. Seguimos ampliando la tabla anterior, entonces ya tenemos la columna tipo de propiedad, propiedad institucional, propiedad no institucional. Hemos citado también las modalidades de inmueble y a su vez están vinculadas con los fines de uso. Para el caso de propiedad institucional, con excepción de la administración funcional, que como cité, son bienes que no tienen un uso, todas las anteriores, de uso de la entidad, propiedad de inversión, obras concluidas por transferir, cesión en uso, contratos de concesión, pueden ser asociadas a un fin de uso que estima el sistema. Así tenemos esta clasificación: fines de uso residencial, administrativo, educativo, salud, sociales y culturales, centros de reclusión, otros edificios no residenciales, puertos y aeropuertos, infraestructura vial, infraestructura eléctrica, infraestructura agrícola, agua y saneamiento, plazuelas, parques y jardines, monumentos históricos, entre otras estructuras. Para este rubro de propiedad institucional le constituye también los tipos de alta definidos para ese rubro. Así tenemos tipos de alta que pueden ser compra, permuta, donación, transferencia, liquidación de obra, dación en pago, primera de dominio, derecho de superficie y usufructo. Las que están resaltadas en negrita, permuta, donación, transferencia y dación en pago, son los actos de adquisición y disposición que se encuentran en la Directiva 002-2021, reguladas por el Sistema Nacional de Abastecimiento. En la sección de abajo podemos ver entonces la propiedad no institucional, la cual también se mencionó, tiene dos modalidades de inmueble: de uso de la entidad y el incautado. En los casos de uso de la entidad, se repiten los mismos fines de uso que vimos para propiedad institucional. Por eso hemos colocado que el número 1 hace referencia abajo a una réplica de esos fines de uso: residenciales, administrativos, salud, entre todos los citados ahí. Y para el tipo de alta que le corresponde, tenemos la afectación en uso regulada bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento y la asignación en uso temporal, que es un acto que está habilitado para los bienes incautados. Y para el bien de modalidad incautado, no se define un fin de uso en la última fila y tampoco se define un tipo de alta. Solamente se precisa que es una propiedad no institucional de carácter incautado. Esa línea final aplica para la entidad que está administrando ese bien, el que tiene de manera temporal el bien incautado. Siguiente, por favor. Entre los otros datos que figuran en este cuadro, que es la primera ventana de datos sin inmueble, uno de ellos es el CUS, el Código Único SINAVIP. Aparte tenemos la parte central que involucra el nombre del inmueble, la ubicación del inmueble y en la sección final la incorporación patrimonial, en donde se precisará el tipo de alta que vimos en la tabla anterior, la fecha en que el inmueble se incorpora física y patrimonialmente a la entidad y alguna observación o comentario que la entidad pudiera citar. Muy importante
porque este sistema se proyecta a que interopere con otros sistemas, es que se utilicen y se registren estos códigos que provienen de otros sistemas, como es el CUS. Porque cuando hagamos la migración al SIGA, nos permitirá vincular la información que ustedes están registrando con este nuevo sistema. Hemos notado mucho vacío en esa casilla y sí es muy necesario registrarla para que más adelante no tengamos que replicar el llenado de información, sino que podamos vincularla directamente a través de estos códigos que nos integran a los diversos sistemas. Siguiente, por favor. La segunda pestaña, una vez que ya llené los datos del inmueble, uno presiona guardar. Acto seguido se activa recién la segunda pestaña, que es la unidad de activo. En la sección A se registran las unidades de activo, como mencionamos, los terrenos y las edificaciones que componen al bien inmueble. Y a su vez, en la sección B, a cada unidad de activo le corresponde un componente. Entonces, para insertar una unidad de activo, haremos clic derecho, aparecerá la ventana del lado superior que dice insertar unidad de activo. Siguiente, por favor. Cuando aperturamos el insertar unidad de activo, aparece este cuadro que se denomina detalle de la unidad de activo. Entonces, en el primer rubro, la modalidad de activo ya aparece por defecto, porque es la que señalamos en la primera ventana de datos del inmueble. Entonces, la segunda fila, que es tipo de activo, está vinculada a la información que registramos en la primera ventana. Esa información está vinculada al tipo de propiedad, a la modalidad del inmueble y a la modalidad de activo que escogimos en la ventana anterior. Un detalle ahí también es para registrar la información, la ubicación física de esa unidad de activo. En este caso puede ser del terreno, alguna especificación adicional a la ubicación. Y en el caso de edificaciones se pueden hacer precisiones, por ejemplo, como sector norte, ala sur y otros detalles, ¿no? Puesto que la ubicación específica, la dirección general ya estaba en la primera ventana. Pero aquí es para hacer algún alcance específico de la ubicación de esta unidad de activo dentro de toda la ocupación del bien inmueble. Ahí en el recuadro en rojo señalo lo que se incorporó, que mencionábamos, el tema de la procedencia, porque esta información de la procedencia relacionada al tema de expropiación, sector público o sector privado, está vinculado a futuros ajustes posteriores. Entonces, es en esta ventana en donde se incorporó esa sección. Siguiente, por favor. En este cuadro hemos ampliado una fila más que es el tipo de unidad de activo. Es que la que estamos señalando con la flecha en rojo, la cual es consecuencia de las columnas anteriores. Depende ya del tipo de propiedad que habíamos seleccionado, de la modalidad de inmueble que también habíamos escogido y de la modalidad de activo. Entonces, a partir de ahí es que se tiene las cuentas contables de detalle de la unidad de activo. Por ejemplo, en propiedad institucional, modalidad de inmueble de uso de la entidad, modalidad de activo también de uso de la entidad, tenemos las unidades de activos que pueden ser terrenos urbanos, terrenos rurales, terrenos eriazos, viviendas residenciales, edificios administrativos, instalaciones educativas, instalaciones médicas, instalaciones sociales y culturales, centros de reclusión, otros edificios no residenciales, puertos y aeropuertos, infraestructura vial, eléctrica, agrícola, saneamiento, plazuelas, parques y jardines, monumentos históricos, terrenos de bienes culturales, los bienes virreinales, prehispánicos, republicanos. Cada uno de estas unidades, de cada una de estas unidades de activo, está asociada a una cuenta contable que aparece en el plan contable gubernamental. Si vemos ahora la sección inferior de propiedad no institucional,
encontramos nuevamente la modalidad de inmueble de uso de la entidad, modalidad de activo, ejemplo, afectación en uso o asignación en uso temporal, y tenemos los tipos de unidad de activo vinculadas. Por ejemplo, están los terrenos urbanos, los puertos y aeropuertos, la infraestructura eléctrica, agrícola, están los edificios residenciales y no residenciales. Y de igual manera, también para los bienes incautados se podrá escoger una unidad de activo de acuerdo a los fines para los cuales está siendo destinado. Siguiente, por favor. En esta ventana acá podemos visualizar que en la primera sección, unidad de activo, en efecto, en la parte inferior le va a corresponder un componente. Si tenemos una unidad de activo terreno, le va a corresponder también un componente terreno, en el cual vamos a poder incorporar más información detallada, como es el valor de esa unidad de activo, la vida útil, entre otros datos. Igual símil podemos ver en el otro cuadro que está en la parte superior, para una unidad de activo de edificio, le va a corresponder también un componente de edificio. Para insertar el nuevo componente, haremos clic derecho, aparece la ventanita flotante, insertar nuevo componente. Siguiente, por favor. Para las unidades de activo terreno, incorporamos entonces el componente terreno. Se apertura esta nueva ventana denominada Detalle del componente. Tiene secciones. La primera sección, modalidad de activo, tipo de unidad de activo, la unidad de activo, ya el sistema lo empieza a revelar aquí debido a partir de la carga que ya se ha hecho en las ventanas anteriores. Entonces, lo que queda por completar en este detalle del componente es la sección de valores contables y la sección de ajustes posteriores, que se dan efectivamente en una situación posterior al registro inicial. En la sección de valores contables para el caso del componente terreno, podremos incorporar el valor de costo y el valor de ajuste de revaluación. La revaluación es un valor que proviene del módulo de revaluación de edificios y terrenos, que algunas entidades lo utilizaron hasta el año 2018. Entonces, esos valores, si lo migramos la información desde ese sistema que lo administra Contabilidad Pública, va a aparecer ese valor en la sección Ajustes de revaluación. Caso contrario, solamente llenamos en la sección Valor de costo. En la casilla verde vemos vida útil, pero para el caso de los terrenos no aplica vida útil. Los terrenos no aplica y por lo tanto no deprecian. En la sección de ajustes posteriores podemos aplicarle a terrenos solamente para los casos de tipo de procedencia expropiación. Ahí es donde estaba vinculado el tipo de procedencia en la unidad de activo de terreno. Si nosotros colocamos que un terreno es de procedencia de expropiación, se habilitará esta sección de ajustes posteriores. Caso contrario, no se pueden incorporar ajustes. Entonces, en este ejemplo, vamos a insertar un ajuste posterior porque es un terreno proveniente de una expropiación y pasamos a la siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, ahí estamos, ya está. Entonces, aquí aparece la ventana de datos del ajuste del inmueble. En el primer recuadro rojo de la parte central, se va a hacer un incremento de valor. Tipo de ajuste, incremento de valor. Cuando aplicamos insertar el ajuste, tenemos estos dos datos a incorporar: el impuesto a la renta y el valor de los gastos registrales notariales. En esta sección se puede detallar el documento que sustenta la incorporación, la fecha de ese documento y el valor. En el tercer recuadro de la parte central, podemos ahí incorporar la fecha del ajuste, que es la fecha de proceso contable al momento del registro. Y una vez llenado todas esas casillas, en la sección verde se va a activar el procesar el ajuste. Y es así que en la columna del lado derecho que dice cálculo del ajuste, se llenará
por motivo del sistema, ¿no? Va a incorporar la sumatoria y le aplicará los valores adicionales, a diferencia de los valores iniciales. El siguiente, por favor. Para el caso de los componentes de los edificios, también la primera sección aparecen datos que ya el sistema lo va a ir mostrando porque se han realizado en la carga de datos del inmueble y en la carga de la unidad de activo. Entonces nos quedan las secciones de valores contables y la sección de ajustes posteriores para poder agregar ahí información. En la sección de valores contables, en el componente edificio, ahí sí podemos ingresar también el valor de costo, el ajuste de revaluación, de ser el caso, y aquí en la casilla verde sí está habilitada la vida útil. La vida útil en la directiva 005-2016 hay algunos como ejemplos de proyección de una vida útil para un edificio. Señalan ahí 80 años. Sin embargo, las entidades pueden calcular o definir otra vida útil para sus inmuebles y la pueden registrar ahí. Una vez registrada la vida útil, el porcentaje de tasa de depreciación se calcula de manera automática y empezará a correr en adelante las casillas de saldo de vida útil. En una etapa posterior, podríamos hacer ajustes posteriores a un componente del edificio. Entonces, estos ajustes posteriores pueden ser por aumento de ese valor o para disminuir el valor. Haremos clic en insertar y pasamos a la siguiente lámina, por favor. En este detalle vamos a hacer el ejemplo del edificio incremento de valor. Entonces, en la sección tipo de ajuste, la primera casilla roja de la parte central, seleccionamos incremento de valor. Al hacer clic en insertar, tenemos tres tipos de ajuste para incrementar el valor. El mantenimiento mayor, que de acuerdo a la normativa contable tiene que ser mayor de 10 UITs. Tenemos el tipo de ajuste por liquidación por supervisión y la liquidación final de obra. Cuando uno finaliza una obra, para llegar a la liquidación final, generalmente hay una etapa que puede estar sometida a un laudo arbitral, a un proceso, ¿no?, de verificación de las adendas, de los aumentos y disminuciones. Entonces, en ese transcurso se va a obtener un valor final de la obra, que no es el valor que se incorporó en su manera, en su primera parte inicial. Entonces, dado que al finalizar la liquidación hubiera un incremento en lo que es la liquidación del costo de supervisión o en la liquidación final del costo de obra, es aquí donde se podrá incorporar ese valor para que sume al costo total del bien inmueble. Una vez incorporado eso, se tendrá que registrar la fecha de ajuste, que es el tercer recuadro en la parte central, y se activará el botón de procesar ajuste. Siguiente, por favor. Y en caso el laudo arbitral ha determinado que hay una reducción del valor, entonces escogemos tipo de ajuste, disminución de valor, y se hará la incorporación del valor que hay que descontar, tanto para la liquidación de la supervisión como para la liquidación final de la obra. Otro tipo de ajuste para disminución de valor es el deterioro por desastres naturales. Fue habilitada esta cuenta contable por la Dirección General de Contabilidad Pública con motivo de las pérdidas que se dan de los bienes a partir de los desastres naturales, por ejemplo, del fenómeno del Niño, que ocurre que de un momento a otro se pierde una parte, una unidad de activo, una sección. Entonces, ese deterioro es posible incorporarlo, ¿no? Se hace la valorización de la sección que se ha perdido y se incorpora ese valor. Y se obtendrá el valor resultante al hacer el cálculo del ajuste del bien inmueble final que ha quedado. Siguiente, por favor. Las unidades de activo se pueden dar de baja o se pueden devolver. Estos dos términos
aplican en diferentes ámbitos. En propiedad institucional, la acción es baja de la unidad de activo. En el caso de una propiedad no institucional, la acción es devolución de la unidad de activo. Entonces, dentro de propiedad institucional baja de unidad de activo, es ahí en la columna de causal de baja que se incorporó una causal de eliminación por error / actualización, que suma a las otras causales de baja existentes que tenemos. Transferencia en dominio fiduciario, tenemos permuta, baja por donación, por transferencia, por motivo de subasta, baja por destrucción o por dación de pago. A esa se sumó la eliminación por error / actualización. Para los casos de propiedad no institucional, procede la devolución de la unidad de activo y ahí se tienen las causales de baja siguientes. Para el caso de una afectación en uso, la causal de baja será extinción de la afectación en uso. Para el caso de un bien que ha sido asignado en uso temporal, que es el caso de los bienes incautados, la causal de baja será declinación de bienes en asignación temporal. Para el caso de la entidad que administra un bien incautado, la causal de baja será devolución del bien incautado. Eso es cuando ese bien, que es de propiedad privada, pasa a ser devuelto al sector privado. Entonces se devuelve el bien incautado. Pero en caso el bien incautado cambia de condición a ser decomisado, lo cual constituye ya un pase al sector público, entonces su causal de baja será decomiso. Entonces, cuando ya estamos en el sistema, podemos hacer clic en la sección de unidad de activo y ahí se apertura esta ventanita señalada por la flecha que dice insertar unidad de activo, que ya hemos visto, podemos eliminar una unidad de activo. Si es que ha habido un error en el registro, podemos eliminar una unidad de activo siempre que no hayamos hecho el cierre contable de ese mes. Y luego está la baja de la unidad de activo y la devolución, que aplica para cada caso según corresponde. Siguiente, por favor. Entonces, cuando aperturamos la ventana de baja, aparecerá los datos en la parte superior ya precargados y en la sección causal de baja es donde se apertura esta pestaña en donde podremos detallar también la resolución que motiva la baja, la fecha de baja y la fecha del documento. Entonces, para el caso de la causal que se incorporó de error o actualización de información, el sistema permite dar de baja a un bien inmueble que queramos actualizar, digamos, la información y lo podemos. Se conserva esa información en una copia, una data de respaldo en el sistema y podemos incorporar nuevamente ese bien inmueble con los datos actualizados o corregidos. Pero esto se da en la carga del inventario inicial. Por eso se recomienda que la baja por error o actualización se realice en el mes de diciembre para que en la apertura del inventario inicial entre enero y marzo pueda ser cargado el valor del inmueble corregido, ¿no? O los datos que se hayan corregido, el nombre, los años de vida útil, el valor, entre otros datos pasibles de ser actualizados, ¿no? En el tiempo. Siguiente, por favor. La tercera pestaña, una vez que se llenó la unidad de activo, ya tenemos las unidades de activo terrenos, edificios y se activa la sección de datos registrales. Entonces, acá va la información referente a la titularidad del inmueble, los datos de la partida electrónica y estos datos informativos de impuesto a la renta y gastos notariales, como gastos asociados. El titular del inmueble, los datos es de la partida electrónica. Ahí se puede señalar a favor de quién es el inmueble del titular, el nombre de la oficina registral y la fecha de inscripción. En la sección B está el área del terreno y también se puede registrar el área construida.
En la sección C, en este ejemplo, se ha llenado el dato del código de predio. Otros inmuebles tendrán información para llenar en partida electrónica. Otros inmuebles podrán tener información para llenar en la sección ficha, tomo, fojas o asiento. Es según corresponda al inmueble. Estos datos que están remarcados con el recuadro azul también son muy importantes su llenado, porque estos datos también nos permite interoperar con otros sistemas, como es la SUNAR, ¿no? El sistema de registros públicos. Entonces, es muy necesario que se registre esta información para que al momento de que hagamos la migración al SIGA o a los sistemas que estamos preparando en el Sistema Nacional de Abastecimiento, se pueda cargar la información de manera correcta. Siguiente, por favor. Una tercera pestaña, la cuarta, perdón, es la sección de documentos. El sistema SIGA permite en esta pestaña subir los documentos que van sustentando el registro. Así tenemos espacio para registrar la partida registral, el plano perimétrico, el plano de ubicación, la memoria descriptiva. Podemos subir fotos, documentos que patentan la alta, el certificado de parámetros, informes técnicos. Y es muy importante este registro de información asociado al sistema. También hemos visto que no asocian la información al sistema y generalmente lo manejamos en carpetas independientes dentro del disco, el espacio de la computadora. Lo cual dificulta al momento de rotación de personal, por ejemplo, de que podamos ubicar los documentos asociados al bien inmueble. Entonces, es importante que tengan habilitado su enlace a su sistema SIGA y puedan subir los documentos en estas carpetas. Les facilita el control y el tener la información a la mano para cualquier lector o verificador de información del bien inmueble. Y así al momento de la migración futura que vamos a hacer, también podamos jalar los documentos y no recurrir a una carga de documentos que puede tomar otro tiempo. Siguiente, por favor. La quinta pestaña es la sección seguros. Los seguros asociados al inmueble se tienen que insertar también porque nos respaldan esa información, tenerla ahí a la mano al momento de hacer la efectividad del seguro en caso de algún siniestro. Entonces, para insertar un seguro, haremos clic y aparecerá la opción insertar seguro y se activará la casilla, todas las filas de la parte inferior que están enmarcadas con el recuadro en rojo. Esta ventana está vinculada al módulo de logística del SIGA-MEF. Entonces, cuando piquemos en la sección de compañía, el tipo de proveedor, número de contrato, nos podrá conducir a esa sección. Lo podemos ver en la siguiente lámina, por favor. Entonces, como esta sección se vincula al módulo de logística, podemos seleccionar. Si picamos en la sección compañía, especificaremos el tipo de si es un proveedor o es un proveedor en consorcio. Una vez seleccionado, por ejemplo, proveedor, en la siguiente recuadro podremos visualizar los proveedores que se encuentran en la base de datos del SIGA, a los cuales hemos hecho alguna contratación del servicio. Entonces aparecerá el listado, se tendrá que identificar cuál es la empresa que ha brindado el seguro relacionado al inmueble y se selecciona y se registra ahí. Luego, en el tercer recuadro, podemos verificar el contrato. Cuando picamos ahí aparece la ventana inferior en donde también se visualiza la información del módulo de logística y podremos vincularlo al contrato asociado a esa contratación. Y luego tenemos una sección de estado. En la sección estado podremos también precisar si el seguro se encuentra vigente o si es un estado no vigente o si ha sido cancelado. Siguiente, por favor.
La sección de reportes se puede acceder a través del registro de inmuebles. Cuando entramos al submódulo de inmuebles, hacemos clic en registro de inmuebles, aparece esta ventana con el listado de todos nuestros inmuebles registrados y en la parte superior hay un icono en forma de impresora donde está la flecha roja y ahí aparecen los reportes que podemos obtener del SIGA. Tenemos en una sección los 3 reportes iniciales, los originales que habían hasta el año pasado y los que ahora tenemos. Tenemos 5 reportes denominados relación de inmuebles por sedes, relación de unidades de activo por sedes, relación de componentes valorizados, el reporte de actualización de valores de componentes y el reporte de unidades de activo dados de baja. Siguiente, por favor. Acá podemos visualizar el primer reporte, que es la relación de inmuebles por sede. Entonces, el reporte los clasifica por tipo de propiedad, que aparece en el recuadro azul. Aparecerá en una hoja los inmuebles de tipo de propiedad institucional y aparece ahí el listado en donde podemos ver la ubicación. Ahí vemos una columna que dice CUS. Aparece el dato de la modalidad de inmueble, el fin de uso, son los datos que se registraron en la pestaña de datos del inmueble y la fecha de incorporación y el motivo de esa alta. Y al final, una cifra de la totalidad de inmuebles del rubro institucional. Siguiente, por favor. De igual manera, en una segunda hoja aparecerán los bienes inmuebles de propiedad no institucional, que como mencionábamos, son los inmuebles afectados en uso, son los inmuebles que hemos recibido por asignación en uso temporal. Y también aparecerá el listado de inmuebles con la totalidad en la parte inferior. Siguiente, por favor. El siguiente reporte es la relación de unidades de activo por sede. Entonces, no tenemos la sede, por ejemplo, en la primera fila tenemos la sede Centro de Promoción, el cual contiene un inmueble denominado Clínica Municipal y se puede visualizar en este reporte las unidades de activo que lo componen. Así tenemos una unidad de activo terreno y una unidad de activo edificio denominada Clínica Municipal. En la segunda columna aparece el tipo de unidad de activo, terreno urbano y edificio. Aparece el estado de conservación, que es información que nosotros hemos subido al registrar la unidad de activo. Aparece la referencia referente a ese activo, el tipo de modalidad y el tipo de unidad de activo relacionado a la cuenta contable específica y se muestra esta fila con los valores del inmueble, que nos muestra un estado situacional al corte a la fecha de impresión de este reporte. Tenemos el valor inicial con el que se hizo la alta del bien. También podremos visualizar el valor en aumento que viene producto de los ajustes posteriores. Se podrá visualizar el valor por disminución, también como ajuste posterior, y tendremos el valor actual en la fila final de valores. El estado actual es otra columna que nos muestra si el inmueble está activo. También podremos ver, por ejemplo, en la fila donde dice inmueble Camal, dice que está de baja, nos refleja el estado situacional del bien. Siguiente, por favor. En este otro reporte denominado Relación de Unidades de Activos Valorizados, también nos detalla, como podemos ver, por ejemplo, ahí, cementerio municipal, el cual está constituido ahí por una unidad de activo denominada cementerio y que ha sido afectada en uso. Y ahí podemos ver que es un estado de conservación bueno. Y podemos verificar aquí que son columnas de valores que muestran el ámbito ya general, global del estado situacional, al corte también de la fecha de impresión del reporte. Así tenemos el valor inicial con el cual fue dada de alta el inmueble, la depreciación acumulada a la fecha, el valor de deterioro que le genera una disminución de valor y también nos muestra el valor neto. Y en la parte final
en la sección donde está la flecha roja, en la parte final, nos muestra la valorización total de todos los bienes inmuebles. Estos reportes también están clasificados por propiedad institucional y por propiedad no institucional. Siguiente, por favor. En este reporte, que es detallado a nivel de componente, nos refleja esos ajustes posteriores que se dan en el transcurso del tiempo. Como el Sistema Nacional de Abastecimiento apunta a la trazabilidad de todo lo que acontece a los activos, este cuadro, este reporte ya nos va mostrando de manera más desagregada lo que sucede al componente. Entonces, por ejemplo, ahí en el recuadro en rojo podemos ver el componente edificio, el cual ha tenido una serie de movimientos en el tiempo. Un primer movimiento fue el registro inicial. Un segundo movimiento, ahí se precisa, ha sido un mantenimiento mayor. Y en una tercera instancia sucedió un deterioro por desastre natural. Entonces nos muestra en las siguientes columnas los valores detallados de cada situación del ajuste. Y en la columna final, el valor actual. Nos muestra la trazabilidad, nos muestra cómo el bien inmueble ha ido aumentando o disminuyendo su valor de una manera más detallada por componentes. Siguiente, por favor. Estos son otros ejemplos del mismo tipo de reporte en donde podemos ver, por ejemplo, ahí el edificio institucional recibido en afectación en uso que tuvo un ingreso inicial por alta y tuvo otro movimiento por deterioro por desastre natural. En las columnas siguientes podremos visualizar el monto y el valor de esas disminuciones de valor. En los recuadros de abajo también se puede visualizar, ha habido altas, ha habido deterioros también o incrementos de valor por mantenimiento. Si en caso hubiera los datos de los laudos arbitrales, también aparecerán los incrementos o disminuciones de valor por liquidación de costo de supervisión o liquidación del valor de obra. Todos esos detalles se podrán visualizar también en este tipo de reporte. Siguiente, por favor. Este reporte final es del listado de unidades de activo que nos muestra los componentes que han sido dados de baja. Entonces, aquí se puede visualizar el documento que motiva la baja, la fecha de la resolución y la causal que motiva eso, ¿no? Y se visualiza ahí un total también de los inmuebles que tienen esa condición. El corte ahí se puede hacer de manera anual. Arriba en la sección central aparece el año. Yo puedo seleccionar cuáles son los inmuebles que he dado de baja en un determinado año. Siguiente, por favor. Nuevamente retomamos en la sección módulo, submódulo inmuebles y tenemos esta segunda entrada que se llama actos de administración y otros. En los actos de administración y otros, el sistema tiene estos 4 actos: afectación en uso, cesión en uso, concesión y reasignación. Afectación en uso se da de una entidad titular a una entidad pública. La cesión en uso es cuando la entidad titular entrega su bien inmueble a una empresa privada. La concesión, de igual manera, de una entidad titular pasa a una empresa privada para su administración el bien inmueble. Y en el caso del acto de reasignación, es cuando una entidad administradora de bienes inmuebles lo pasa a otra entidad pública. Entre paréntesis, por ejemplo, es la situación de los bienes incautados. Siguiente, por favor. Cuando hacemos la opción del clic derecho para insertar, por ejemplo, una afectación en uso, se apertura estos datos en la ventana superior que está enmarcado en rojo, que incluye los datos siguientes: la fecha de movimiento, la fecha en que se está haciendo el traslado de este inmueble a otra entidad. El número de movimiento es un número correlativo que aparece en el sistema.
aparecerá el tipo de registro, es una propiedad institucional, propiedad no institucional. En este caso, como es una propiedad titular que afectará en uso a otra entidad, aparecerá por defecto tipo de propiedad institucional. Se podrá registrar la fecha de inicio del acto de afectación en uso y la fecha de fin. También se puede señalar ahí los datos del documento o el acuerdo, el número de resolución, la fecha del documento, el responsable y también los datos de la entidad pública que lo recibe, el beneficiario y el nombre del representante de la entidad beneficiaria. Una vez que se han completado los datos de la sección enmarcada en rojo, se podrán incorporar las unidades de activo en la parte superior, en la parte inferior, perdón. Siguiente, por favor. Entonces, se apertura la sección inferior y también, de igual manera, cada vez que cargamos una unidad de activo, SIMIN se sube al sistema el componente de esa unidad de activo. Entonces acá se pondrá la fecha del retorno de esa unidad de activo, que puede ser el terreno o puede ser un edificio, de acuerdo al tipo de unidad de activo que componen el bien inmueble. Y aparecerán los valores costo al momento de la entrega del bien. El sistema nos permite, cuando ya hacemos esta información de traslado de administración del bien, los bienes que estaban a nombre del titular pasarán a cuentas de orden, en donde ya no deprecia el bien, es como si fuera una cuenta congelada, y podrá ser activado por la otra entidad beneficiaria, la que recibe a través de sus cuentas de costo. Y desde su SIGA o su sistema de gestión administrativa podrá ya ejercer la administración y todas las acciones de mejoras o intervenciones que se puedan hacer sobre el bien. Siguiente, por favor. En este gráfico se muestra el esquema de cómo el inmueble pasa el registro a través del SIGA. Así tenemos que el bien inmueble está en un ámbito primero de la entidad titular y luego pasará al ámbito de la entidad afectataria. Entonces, como primer paso, acá vamos a ver un resumen. Dice, registramos, el titular registra, da de alta su inmueble y como él es el titular, lo registrará como propiedad institucional. Luego, en una situación futura, él podrá otorgar en afectación en uso. Y ahí es donde él reclasifica a estas cuentas de orden, que son las que empiezan con número 91 para cada ámbito, la cuenta 9105 para el rubro de estructuras, edificios y terrenos. Cuando él reclasifica esa cuenta, el bien pasará a la segunda sección, que es la entidad afectataria, quien recibirá al inmueble y lo registrará con el alta de afectación en uso y lo activa en las cuentas de costo referidas a edificios, estructuras o terrenos. Luego, conforme pase el tiempo, podrá proceder a la devolución del bien, para lo cual aplicará el causal de devolución de extinción de la afectación en uso. A su retorno a la entidad titular, la entidad nuevamente reclasificará el bien inmueble a las cuentas contables originales. Y así es la ruta de la afectación en uso. Siguiente, por favor. Para el caso de cesión en uso, la entidad titular entrega el bien para que sea administrado por una empresa del ámbito del sector privado. Entonces, en la segunda opción de movimientos, de actos, tenemos la sección en uso y tenemos nuevamente acá el esquema de cómo se hace el registro. La entidad titular registra el inmueble siempre como propiedad institucional. Luego lo podrá otorgar en cesión en uso y lo va a reclasificar a las cuentas contables de cesión en uso correspondientes. Luego, ese bien en el ámbito de la empresa recibirá el inmueble en cesión en uso. En una situación futura, procederá a la devolución y el que recibe lo reclasifica a la cuenta contable original. Siguiente, por favor. En el caso de concesiones es similar. La entidad titular entregará el bien a una empresa
privada, para lo cual siempre su registro inicial, su alta será de propiedad institucional, lo otorgará en concesión, lo reclasificará entonces a las cuentas de concesión correspondientes y luego el inmueble estará en manos de la empresa, quien recibe en concesión un bien. En una situación futura devolverá el bien y la entidad titular lo recibe y lo reclasificará nuevamente a las cuentas originales. Siguiente, por favor. El acto de reasignación también ha sido incorporado en la sección de actos con motivo de esta situación de los bienes incautados y los bienes decomisados. En la línea abajo preciso, un bien incautado es una tenencia temporal por parte de una entidad pública de un bien del sector privado, el cual se encuentra en un proceso, ¿no?, judicial, ¿no?, para subsanar a una situación en dolo al Estado. Y una situación de bien decomisado es cuando la tenencia ya es definitiva a favor del Estado. Entonces acá tenemos la situación de la entidad incautadora y cuando recibe un inmueble incautado. La entidad incautadora debe registrar el bien para su administración. Entonces, como punto de partida, la entidad incauta y registra. Lo podrá en propiedad no institucional, con la específica de incautado, en la cuenta 91.05.06. Una vez resuelto el proceso en el cual estaba el proceso del bien inmueble, si se concluye que debe retornar el bien al ámbito privado, él procederá a la devolución por causal de devolución del bien incautado y lo rebajará de la cuenta 9105.06. En la otra situación del cuadro de abajo es que él registra la propiedad como no institucional, incauta y registra, pero en una situación futura el bien es decomisado. Entonces ya pasa al ámbito del Estado. En esa situación, él tiene que dar de baja al bien incautado por la causal de decomiso. Y una vez que ya ha sido dado de baja, deberá registrarlo ya con una alta por administración funcional, puesto que son inmuebles que la entidad administradora tiene determinados fines para su disposición final. Entonces utilizará la cuenta de administración funcional y ahí lo tiene en espera a su reasignación a otra entidad. Siguiente, por favor. Se tiene la situación de que un bien incautado puede ser asignado en uso temporal a otra entidad pública. Entonces acá está el ámbito de la entidad incautadora que entrega el inmueble a una entidad que recibe de manera temporal. Entonces, la propiedad, el bien se incauta y se registra, será entregado por causal de reasignación, lo clasificará entonces a las cuentas de orden, a la cuenta congelada que les mencionaba, y luego la entidad que recibe, que es una entidad pública, lo da de alta por asignación temporal y utilizará el tipo de propiedad no institucional, de uso de la entidad, tipo de alta asignación temporal, y utilizará las cuentas contables que la Dirección General de Contabilidad diseñó para ese fin, la 9105.10. En el transcurso del tiempo, la entidad pública que utilizó el bien incautado procederá a la devolución. Para esa devolución utilizará el causal de declinación de bienes en uso temporal y a su retorno a la entidad incautadora tendrá que ser activadas nuevamente en las cuentas originales de incautado. Y la entidad beneficiaria que devuelve rebajará ese monto de sus estados financieros. Siguiente, por favor. En esta última lámina es recordarles
este manejo muy a la mano que debemos llevar con el texto ordenado de la directiva número 005-2016-EF/51.01, que es la metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos. Aquí está la información base para poder verificar los conceptos de unidades de activo, valores de vida útil, el tema de la depreciación, los temas que motivan el costo inicial, cómo se puede obtener, cómo se puede verificar la depreciación. Todo eso se encuentra en esta directiva. Y la parte operativa del sistema, las funcionalidades detalladas, las podemos verificar también en el manual de usuario del SIGA Módulo Patrimonio, que se encuentra en línea en este link. Y también contamos con el apoyo, podemos contar con el equipo de analistas de la Dirección de Programación y Planeamiento Integrado de la DGA, a quienes ellos están asignados por regiones, a quienes le podemos solicitar el apoyo para hacer los registros correspondientes en el módulo. Eso es todo, les agradezco. Señorita Cecilia, adelante, por favor. Gracias. Gracias, Inés, por tu participación. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista Inés va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente, por favor, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Es muy importante para nosotros tenerlos registrados y así invitarlos a siguientes eventos. Muy bien, comenzamos, Inés, con la primera consulta. Y la primera consulta dice así: en cuanto a los valores de inmuebles de la institución, ¿se debe contratar un tasador o se trabaja con el histórico? El valor del inmueble lo otorga la entidad que es titular del bien. Al momento de hacer el acto de afectación en uso o la transferencia, está en la entidad titular que otorgue el bien. Sin embargo, en caso no lo hubiera otorgado, está dentro de las obligaciones de la entidad beneficiaria poder hacer una tasación de comercial para obtener el valor del bien inmueble. Las pautas para definir este costo inicial también se encuentran en la Directiva 005-2016-2000 EF-2051.01. Eso es. Ok, siguiente consulta. ¿Qué área es la encargada de presentar y registrar la información de bienes inmuebles en el SIGA? El área encargada de registrar la información es el área de control patrimonial, pero el área de control patrimonial trabaja de manera articulada con el área de contabilidad y con el área de infraestructura, puesto que son estas dos áreas las que tienen que suministrar de información al operador de patrimonio para que pueda subir la información. Es un trabajo articulado que se tiene que definir en sus labores en conjunto. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Quién hace la revaluación de bienes inmuebles? La revaluación de bienes inmuebles lo hace el área de contabilidad. Ese valor luego es trasladado al área de control patrimonial para que pueda ser registrado en el sistema de gestión administrativa. Muy bien. Siguiente consulta. Si el valor de adquisición de un inmueble varía con el tiempo, ¿el nuevo valor puede ser registrado en el SIGA y eliminar el valor anterior? Claro, justamente la actualización de los valores y otros datos es posible en la nueva versión del SIGA. Para ello se tiene que recurrir a la causal de baja por motivo de eliminación por error o actualización. Entonces procedemos a la baja, hacemos el nuevo registro con los nuevos datos, con la actualización de valor en este caso, y se podrá contar con el bien inmueble actualizado. Bien, siguiente consulta. ¿Cómo agrego en el SIGA una construcción como parte de una infraestructura, como por ejemplo la reconstrucción del cerco perimétrico?
El cerco perimétrico es una obra complementaria dentro del bien inmueble. Entonces, ese cerco perimétrico puede ser incorporado como una unidad de activo. Entonces, dentro del rubro del inmueble, ingresaremos una unidad de activo denominada cerco perimétrico, con los valores de costo que le corresponden. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Es posible modificar en el SIGA el nombre con el que se registró un bien inmueble? El nombre, una vez registrado y una vez realizado el proceso contable, la información queda congelada. Entonces, pero como en el caso anterior, sí es posible la actualización a través del causal de baja por actualización. Podremos hacer la baja, conservamos la información inicial en un backup que el sistema lo registra y podremos incorporar el nuevo nombre del bien inmueble. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Cómo puedo dar de baja en el SIGA a bien inmuebles que ya no están en jurisdicción de la entidad? Los bienes inmuebles que la entidad ya no tiene en su jurisdicción, el sistema permite hacer la baja, pero a veces cuando queremos hacer la baja directamente nos encontramos con un bloqueo en el sistema porque nos dice no puede eliminar el inmueble. Y es porque hay un procedimiento interno. Para eliminar un bien inmueble, darle una baja total, se tiene que eliminar desde sus componentes en una primera etapa, luego procedo a dar de baja cada unidad de activo y recién se habilita la opción de dar de baja de la totalidad del bien inmueble. Bien. Siguiente consulta. ¿El saneamiento físico legal de bienes inmuebles se debe registrar en el SIGA? El saneamiento físico legal, lo que registramos en el SIGA son los actos que motivan la alta del bien inmueble, como son los actos resolutivos y otros documentos en torno a las características físicas. Sin embargo, en la sección de documentos sí podemos también subir todos los documentos y actos relacionados a saneamiento. La idea es tener en esta plataforma toda la información asociada a ese bien inmueble. Todos los actos, declaratorios de fábrica, situaciones futuras, documentos relacionados, son necesariamente deberían registrarse ahí, en la sección documentos. Siguiente consulta. ¿Cómo se puede recuperar y registrar en el SIGA un bien inmueble que estaba destinado a granja psiquiátrica, ya que ahora no cumple esa función? Ya, el bien inmueble tuvo una función inicial de granja psiquiátrica y ahora va a ser destinado a otros fines, ¿no? La entidad en su forma de actuar procederá seguramente a un cambio de finalidad y para poder cambiar el nombre final y los otros fines de uso asociados a ese bien inmueble, a la fecha lo podemos hacer a través también del causal de baja de actualización. Le damos de baja a su situación actual, a su situación futura, que va a quedar lo que era la granja, y podremos incorporar ese mismo bien inmueble con la misma locación, con la misma área, pero con la nueva denominación y el uso actual. Incluye el cambio de cuenta contable dependiendo de la finalidad de uso que esté asociado el bien. Bien, gracias, Inés. Siguiente consulta. ¿Cómo se registra en el SIGA la declaratoria de fábrica de un bien inmueble? La declaratoria de fábrica, justo la declaratoria de fábrica confundí con el saneamiento físico legal que me comentaba hace un momento. Ya, Sí. la declaratoria de fábrica también revela la existencia de una edificación. La edificación en sí ya la vamos a tener que registrar como una unidad de activo nueva o dependiendo de la cantidad de bloques o edificaciones o número de pisos que se hayan actualizado, se registrará eso como una unidad de activo. Y en la sección documentos se registrará el documento asociado a esa nueva situación del bien inmueble. Se tiene que subir Bien, la información también. ok. Siguiente consulta. ¿Existe algún reporte PDF y Excel donde se muestren los valores, costo, ajustes y revaluación y depreciación en paralelo, mostrando los datos generales del bien inmueble? Hemos visto los diversos reportes que el sistema genera, pero un reporte como el que menciona, en donde podamos ver
el dato de depreciación, con el dato del enunciado de la totalidad. No, tenemos los 5 reportes con información detallada, pero a nivel de componentes, a nivel de unidad de activo y a unidad de bien inmueble en general. Pero siempre en el encabezado está precisado la denominación general que engloba y nos une cada uno de los bienes inmuebles registrados en cada reporte. Muy bien. Siguiente consulta, Inés. ¿Los bienes inmuebles que están a nombre del Estado se deben ingresar? Sí, los bienes inmuebles del Estado deben registrarse en el módulo Patrimonio SIGA. Es lo que se está propiciando y la recomendación está ahí. Todos los bienes del Estado deben registrarse en los sistemas de gestión administrativa. Puede ser el SIGA-MEF y los que no utilicen el SIGA-MEF en los sistemas que tengan, pero progresivamente utilicemos este sistema para que en el momento de la migración podamos tener un consolidado en el SIGA que se está proyectando tener. Bien, siguiente consulta. La siguiente consulta dice, ¿existe alguna directiva relacionada al inventario de bienes inmuebles, es decir, terrenos y edificaciones? No hay normativa a la fecha sobre inventario de bienes inmuebles, pero sí el tema aborda al tener un registro de nuestros bienes. Mientras tengamos en una base o en nuestros sistemas la totalidad de nuestros bienes inmuebles y tengamos detallada la trazabilidad, lo que ocurre y lo que acontece en ellos, esos reportes constituyen nuestro inventario al corte de la presentación. No tenemos que hacer otro levantamiento más que tener estos registros actualizados. Muy bien, Inés. Y como última consulta, ¿cuál es el procedimiento para registrar en el sistema y qué valor se registraría a bienes inmuebles que son de propiedad de la entidad, pero que no han sido registrados en el SIGA? Bienes inmuebles que no han sido registrados en el SIGA. Ya, las entidades que ya están ocupando el bien inmueble tienen que sincerar el costo a la fecha. Posible lo recibieron en una situación anterior y tienen un costo inicial de apertura. Lo que tienen que hacer es hacer el cálculo de depreciación a la fecha actual del registro, eso lo tienen que hacer de manera manual, ¿no? El área de contabilidad, y ingresar esos datos precisando, sí, la fecha de inicio de creación del bien con su valor inicial, se incorporará el dato de depreciación y entonces ya marchará a la fecha con el valor actualizado. Se tiene que actualizar los montos de todas maneras. Muy bien, Inés, esa fue nuestra última consulta. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muy contenta de recibir varias preguntas. Contribuye a que sigamos desarrollando mejoras en el sistema. Les deseo todo lo mejor a los oyentes y participantes, éxitos en su gestión y estamos aquí en la Dirección General de Abastecimiento prestos a todos los servicios que podamos brindarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Modificaciones en el Registro de Bienes Inmuebles en el módulo Patrimonio del SIGA-MEF, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.